Hola, mi nombre es Daniel Anaya, me encuentro en la Alianza Francesa. Este lugar está genial. Aprenden francés, hay cine, hay arte, un montón de cosas. Aparte, el programa de hoy va a estar fantástico. Tiene que ver con virus y bacterias, esas cosas que no podemos ver a simple vista, pero que existen. Y ante la pandemia, pues tenemos que conocer. Aparte, tenemos unos invitados que no saben. Les invito por ello a que se queden en este momento en Ciencia Aplicada. ¡Comenzamos! Cuando fui a la secundaria, mi examen final de química semestral le llamaban, fue un fatídico destino al que todo el mundo temíamos, que era un examen oral con el profesor más rudo de toda la secundaria. Y las preguntas, pues muy fácil, la tabla periódica aprendida de memoria, todo. Nombre, número atómico, símbolo, estado de agregación, absolutamente todos esos datos que resultaban sumamente tediosos e inútiles, aprenderse como si fuéramos un cotorrito, algo que no significaba absolutamente nada para la vida diaria de un morro de 13 años, cuya única preocupación era el fútbol y pues cartitas de superhéroes o cómics o caricaturas. Mi gran sorpresa fue que al llegar a la universidad a Ingeniería Química me di cuenta que había olvidado absolutamente todo, pero eso no servía de nada porque pues a final de cuentas entendí que la tabla periódica era una herramienta justo para no tener que memorizar cada dato que viene ahí. Así que si quieres saber más datos curiosos acerca de esta interesantísima tabla periódica, quédate conmigo hoy en día en Puebla Científica. Yo soy Germán Díaz. ¿Me acompañan? Parece ya tan lejano aquellos tiempos en los cuales teníamos nuestro top 5, así que para no perder esa bonita costumbre, veamos estos 5 datos interesantísimos y curiosos sobre la tabla periódica de los elementos químicos. 1. El ruso de la tabla. La tabla que conocemos se le atribuye a Dmitri Ivanovich Mendeleev, un notable químico ruso que se abrió paso en el mundo académico pese a no ser aceptado en la Universidad de Moscú. Fue un gran activista a favor de la conservación del medio ambiente y recursos naturales, advirtiendo sobre las consecuencias que llegaron un siglo después. Le negaron el premio Nobel después de haberlo decidido por consenso en la Academia de Estocolmo, debido a las influencias de Svante Arrhenius, un químico importante galardonado con el Nobel de Química previamente y quien era declarado enemigo del ruso. El patrón que propuso para la organización de los elementos fue tan eficiente que literalmente predijo no solamente algunas propiedades, sino también elementos que aún no se conocían. 2. La IUPAC o la FIFA de la química. La Unión Internacional de Química Pura Aplicada es un grupo de trabajo conformado por científicos pertenecientes a las Sociedades Nacionales de Química. Fue fundada en 1919. Debido a la enorme necesidad de estandarizar nombres, pesos y símbolos de los cada vez más abundantes elementos químicos, que en ese momento histórico se descubrían muy frecuentemente. Era algo que hasta cierto punto era muy común leer en los periódicos, que los químicos habían añadido un nuevo elemento a la tabla periódica y había que ponerse de acuerdo en cómo llamarlo. Ahora, la IUPAC es como la FIFA en el mundo del fútbol. Ponen las reglas de los nombres oficiales. Por ejemplo, el equipo de fútbol de nuestro estado, la FIFA lo conoce como Club Puebla, aunque todo el mundo lo llamamos La Franja. Lo mismo pasa con la IUPAC y los nombres oficiales de algunos elementos o compuestos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que comúnmente lo puedes pedir en la ferretería como ácido muriático. 3. Nombres. Como ya vimos, la IUPAC es la entidad reguladora de nombres de los elementos químicos. Pero es la persona o el equipo el que descubre un elemento químico y que se va a encargar de hacer llegar una serie de propuestas a la IUPAC, siguiendo algunas recomendaciones. Por ejemplo, el nombre podrá hacer referencia al lugar donde fue descubierto, o también a algún concepto mitológico, o incluso hacer referencia a algún personaje de la ciencia. O qué tal alguna característica propia del elemento como puede ser su color, su estado de agregación, su dureza, o incluso algún país o ciudad en específico. Es por eso que tenemos nombres tales como Thorio, por el dios nórdico y Avenger rubio que todos conocemos como Thor. O por ejemplo el polonio, bautizado así por Marie Curie en honor a su natal Polonia. O por ejemplo Einsteinio, bautizado por, obviamente, el padre de la física moderna. 4. Vanadio.
En el año de 1801, un minerólogo español llamado Andrés Manuel del Río llegó a la Nueva España a trabajar en las minas de Zimapán, Hidalgo. Logró aislar un mineral que contenía por lo menos el 20% de vanadio. Le llamó pancromo, ya que los colores de sus sales eran bastante llamativos. Sin embargo, Del Río no estaba convencido de que se tratara de un elemento nuevo. Por eso pidió la ayuda de su querido amigo, un tal Alexander von Humboldt, que en su expedición por nuestro país recogió las muestras del mineral para llevarlo a los laboratorios más avanzados en Europa. Sin embargo, un error técnico determinó que no contenía metal nuevo alguno. Fue hasta 30 años más tarde cuando un sueco redescubre este elemento, pero ahora en las minas de su país, y le nombró como la deidad nórdica encargada del amor y la belleza, o sea, Vanadis. ¿Se pueden imaginar cuál hubiera sido el nombre de ese elemento si se hubiera descubierto y reconocido aquí en las minas de Hidalgo? 5. Elementos naturales. Si revisas su tabla periódica, cualquiera que hayas comprado en la papelería de la esquina, te darás cuenta que son 118 elementos. Sin embargo, los últimos no tienen un nombre definido. Esto es debido a que se trata de elementos sintéticos, o sea, creados en un laboratorio, cuya estabilidad promedio es de a veces apenas unas fracciones de segundo. Es por eso que se consideran a 90 elementos que se encuentran en la naturaleza. Otros 8 son resultados de la desintegración de los elementos radiactivos y los otros 20 se consideran elementos artificiales y que hasta ahora no se han encontrado trazas de ellos de manera natural. Y si te estás preguntando, ¿es posible que existan otros elementos químicos en el universo? La respuesta es definitivamente no. Los mismos elementos que conocemos aquí en nuestro planeta son aquellos que conforman toda la expansión de nuestro universo. ¿Qué tal, Pura chulada con esos datos de chismecito científico de esta semana, que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.